Vamos a hablar de la cadera dolorosa infantil, de las varias enfermedades, concretamente 4, que son la sinovitis transitoria de cadera, la artritis séptica de cadera, de la epifisiolisis de cadera y la enfermedad de Lesch-Calvé-Perthes, ¿no? Todo el mundo le dice enfermedad de Perthes. Bueno, si empezamos con la primera, ¿no? Con la sinovitis transitoria de la cadera, pues se trata de una inflamación de la cápsula articular que al inflamarse pues va a generar líquido. Va a acumularse en el interior de la articulación, pero en esta sinovitis no hay ni pus ni bacterias. Se debe a una infección viral de las vías respiratorias altas y días después de dicho cuadro aparece la patología de la cadera. Aunque la etiología más frecuente es la viral, puede deberse a otras causas, ¿no? Como son las causas traumáticas o las causas alérgicas por hipersensibilidad. Se deposita un antígeno en la cápsula articular y se unen los anticuerpos. Bueno, la sinovitis, este dolor, fundamentalmente dolor, también hay claudicación, pseudoparálisis, con la cadena en posición antálgica, bueno, ahora lo vamos viendo. Bueno, la sinovitis es la causa más frecuente de dolor de cadera en la infancia. Por lo tanto, dolor de cadera en la infancia, sinovitis. Clínica, pues por tanto la clínica típica nos vamos a encontrar a un niño, porque predomina en los niños, de 2 a 10 años, con catarro y fiebre los días previos, que acude por un dolor en la cadera, y claudicación, pseudoparálisis de la articulación, que se traduce en una cojera llamativa que dificulta la deambulación, pero no tiene afectación del estado general. ¿Vale? Esta va a ser una diferencia con respecto a las artritis sépticas, porque las artritis sépticas bacterianas, fundamentalmente es el Streptococcus aureus el que la produce, son las que típicamente disminuyen el buen estado general. Seguimos. A la exploración física, la cadera está en la típica posición antiálgica, ¿no? Antálgica, flexión de la cadera, con rotación externa y ligera abducción. Esta es la posición en la que los músculos están más relajados y la articulación se distiende a su máxima capacidad. Además, existe limitación dolorosa de la movilidad, sobre todo la rotación interna, y hay atrofia de los músculos periféricos. Es una patología autolimitada y suele curarse sola en una semana en el 90% de los casos, aunque en algunas persisten hasta un mes. El diagnóstico, pues con la clínica, los datos de laboratorio y las pruebas de imagen es suficiente. ¿Qué hallazgos de laboratorio nos vamos a encontrar? Pues una leucocitosis moderada, entre 10.000 y 14.000 leucocitos, y la velocidad de sedimentación globular va a ser menor de 20. La radiografía suele ser normal, sin hallazgos patológicos. Vale. La ecografía es la prueba por excelencia para valorar la existencia de un líquido intraarticular que no nos informa de si es pus o es líquido, para lo cual se necesita hacer una artrocentesis y cultivo. Pero bueno, aquí no lo vamos a hacer, pues si vemos que tiene dolor, esta claudicación o pseudoparálisis, con la cadera en posición antiálgica y no tiene afectación del estado general, tal, pues no lo hacemos. En la artritis séptica sí. Vamos a hacer artrocentesis y cultivo. Y la RMN, pues el derrame articular se verá hiperintenso en T2. Vale. En principio, con la clínica y los parámetros de laboratorio, pues sería suficiente. Si tras esto tenemos dudas, es cuando deberíamos pinchar para extraer el líquido. Se va a hacer diagnóstico diferencial con artritis séptica, que no tenga leucocitosis en sangre, no PCR elevada, la ecografía, la ecografía vamos a ver el líquido y ya está. Tratamiento, cadera en semiflexión más AINES, hasta que ceda el dolor. Suele tener un curso benigno sin secuelas. Si no cede a las 2-4 semanas, si tarda en ceder, hay que descartar la enfermedad de Perthes. Una gammagrafía ósea, veríamos zonas frías, ¿no? Porque la enfermedad de Lesch-Calvé-Perthes
es una necrosis avascular de la cabeza del fémur no traumática, y como es avascular, pues la gamografía ósea se ve en zonas frías. Vale, recidiva hasta un 60%, siempre cuando hay una infección de vías respiratorias altas. A pesar de ser una patología de pronóstico benigno, es causa de muchas de las consultas en urgencias, porque produce dolor y bueno, esta claudicación, pseudoparálisis, la cadena en posición antiálgica, sin esta afectación del estado general. Aun con sintomatología negativa, conviene hacer un control radiográfico a las 4 o 6 semanas, ¿vale? Aunque no tenga síntomas, al mes se le hace una radiografía para ver que todo esté bien y bueno, así descartar un PERTES. Bueno, un PERTES si no cede en 2 o 4 semanas, hay que descartarlo. La artritis séptica de cadera, le dicen la apendicitis de los traumatólogos por su etiología bacteriana, purulenta y bueno, y que tiene tratamiento quirúrgico. Es una infección de la cadera por gérmenes de tipo piógenos. El aureus es el más frecuente, no es el piógenes, cuidadito, el aureus es el más frecuente. ¿Cómo llega el aureus ahí a la cavidad articular? Pues fundamentalmente por vía hemática. La bacteria, ¿y cómo llega a la sangre? Pues penetra la faringe. Penetra la faringe y llega hasta la cadera por la sangre. También puede llegar por proximidad a osteomielitis o por inoculación directa tras un traumatismo. O sea que puede entrar vía hemática, por proximidad o por un traumatismo. Es una patología muy grave, ¿no? Porque forma pus y lo que hace el pus es que colapsa los vasos sanguíneos, por lo que va a producir necrosis del cartílago y su destrucción. Vale. Al contrario que la sinovitis transitoria, aquí sí hay afectación del estado general, fiebre, aumento de la temperatura local en la cadera, inflamación de la zona. Además de que la cadera está en posición antálgica y existe limitación de la movilidad y claudicación y pseudoparálisis ambulatoria. Datos de laboratorio, bueno, aquí la velocidad de sedimentación globular va a ser mayor de 50, ¿no? En la sinovitis transitoria no superaba los 20, aquí puede llegar a ser más de 50. La leucocitosis va a ser más marcada, no va a ser una leucocitosis moderada de pues entre 10.000 y 14.000 leucocitos. Y la PCR, aunque es elevada, más de 50, pues debe disminuir al menos 20 milímetros tras 48 horas cuando se ha puesto ya pues el tratamiento antibiótico. Vale, el tratamiento consiste en dar antibióticos, en hacer una artrotomía y en hacer una inmovilización. ¿Cómo inmovilizamos? Pues con tracción de partes blandas en semiflexión o yeso pelvipédico. ¿Por qué hay que hacer la artrotomía? Porque si solo damos antibióticos no revertimos el proceso que hace que el pus colapse los vasos sanguíneos. Entonces lo va a seguir colapsando y va a producir necrosis. Por eso hay que hacer artrotomía, ¿no? Que consiste en abrir la articulación y lavar la cavidad. Bien, en esta tabla se reflejan las diferencias entre una sinovitis transitoria con un dolor modelado, no hay afectación del estado general, la PCR menos de 50, suele ser de 20, una impotencia funcional relativa, ¿vale? Y esto choca mucho con una artritis séptica, es una impotencia funcional absoluta y total, una PCR elevada, un dolor intenso, compromiso del estado general. ¿Vale? Ya hemos visto que podía llegar por vía hemática a través de la faringe, por continuidad a través de un foco de osteomielitis, o puede llegar también mediante un traumatismo. Vale, la epifisiolisis, que es la causa más frecuente de dolor de cadera en adolescentes. La sinovitis era en niños, la epifisiolisis en adolescentes. Bueno, pues se trata del deslizamiento de la epífisis sobre la metáfisis, debido a la alteración del cartílago de crecimiento. Vale, o sea, aquí hay una anomalía, una alteración del cartílago de crecimiento que lo que va a provocar es que la epífisis se deslice sobre la metáfisis.
Lo importante es saber que la alteración del cartílago produce un desplazamiento progresivo hacia atrás. Además era varo y posterior, si no me equivoco. Yo me pongo una imagen del cartílago. Yo creo que era varo y posterior, si no me equivoco. En resumen, se produce una alteración y reblandecimiento del cartílago de crecimiento. Efectivamente, varo y posterior. Vale. En resumen, se produce la alteración y reblandecimiento del cartílago de crecimiento de la cabeza epifisaria. Y se va hacia varo, o sea, hacia afuera y hacia atrás. Hacia adentro, ¿no? Varo y posterior, pero hacia adentro, vamos a ver. La cabeza se queda hacia adentro y hacia atrás, es decir, pero es que sería hacia afuera, ¿no? Porque, o algo, esto está mal, ¿eh? Este desplazamiento es el más frecuente aunque hay otros. En la imagen adyacente observamos la cronología de la epifisiolisis, viendo cómo la cabeza femoral se va desplazando progresivamente. La epifisiolisis, al igual que la sinovitis, no me acuerdo si la artritis séptica, no dice nada de la artritis séptica, pero la sinovitis y la epifisiolisis son patologías del varón, típica de la adolescencia, ¿no? En chicos se da entre los 10 y los 16 años, ¿no? Esto es importante. Cuando me digan, ahora veremos los casos clínicos, ahora lo vamos a hacer, ¿vale? 10-16 años, las chicas 9-15 años. Si se da en forma precoz, pues bueno, esta alteración en el cartílago de crecimiento puede deberse a un trastornos hormonales sexuales, tiroideos y paratiroideos. La epifisiolisis es la causa más frecuente de dolor en la cadera en la adolescencia. Anatomía patológica y fisiopatología, pues aquí el cartílago de crecimiento, ¿qué le pasa? Porque está hipertrófico, está engrosado y rarefactado. La inflamación de la cápsula articular hace que el periósteo se vaya engrosando y despegando de la parte posterior del cuello. Varo y posterior. Vale, ¿y cómo causa esta epifisiolisis? Pues bueno, vamos a ver un caso crónico, que sería el más frecuente, pero fíjate que aquí hay un caso clínico en la epifisiolisis ocurre de forma aguda, ¿no? Pero bueno, lo más normal es que sea crónico, ¿no? El curso crónico y se vaya desplazando progresivamente, ¿no? La epífisis sobre la metáfisis, por este cartílago hipertrófico que está rarefactado y está engrosado. El dolor progresa poco a poco con irradiación hacia los muslos y la rodilla. La posición antálgica, en rotación externa, flexión y ligera abducción, se adopta de forma gradual. El signo de Dreman es positivo. ¿En qué consiste el signo de Dreman? Pues bueno, el signo de Dreman consiste en que cuando nosotros flexionamos la rodilla, la cadera rota hacia afuera. Cuando flexionamos la rodilla, la cadera rota hacia afuera. Y aguda, pues la cabeza se desplaza de forma rápida, tras un salto, por ejemplo. Entonces la clínica es similar a la de una fractura. Impotencia funcional, pero sin un traumatismo grave previo, dolor limitado si no se moviliza. No hay deformidad, equimosis ni tumefacción. Puede existir amiotrofia, claro, no hay deformidad, ni equimosis, ni tumefacción. También puede ser aguda sobre crónica, ¿no? O sea, una lesión que estaba ya a puntito y ¡pum! Y aquí en esta imagen vemos el signo de Dreman positivo, que consiste en que el paciente colocado en decúbito supino, cuando hace una flexión de la rodilla, la cadera hace una rotación externa. Vale, diagnóstico, vamos a ver que se hace mediante la clínica y un estudio radiológico, ¿no? Fundamentalmente dos proyecciones, ¿no? Anteroposterior y axial.
¿Qué vamos a ver? Pues bueno, al comienzo, ensanchamiento del espacio claro del cartílago de conjunción, una reacción perióstica en el borde inferior del cuello, disminución de la altura del núcleo cefálico, y luego tenemos el signo de Klein, que es que hacemos una tangente al borde superior del cuello y no corta o corta ligeramente la epífisis, y eso no es normal. Por lo tanto, dos signos, signo de Dreman, signo de Klein o Tetovan. Hijos de puta. ¡Pincha madre! ¡Culero! Tanto.
Vamos a ver ahora la enfermedad del Lescalbe-Perthes o necrosis avascular de la cabeza femoral. Bueno, vamos a ver qué es una necrosis avascular no traumática debida principalmente a un déficit de aporte sanguíneo. Los vasos retinaculares son los que irrigan el hueso y son muy delicados, por lo que se pueden colapsar muy fácilmente. En la enfermedad de Perthes se piensa que la causa de déficit sanguíneo es una mezcla de varias cosas: colapso, microtrombos, etc. Entonces la cabeza femoral deja de estar vascularizada en un periodo de tiempo y en un sector de hueso, y después se reabsorbe y se regenera. Puede haber una evolución negativa si no se trata bien, generando incluso discapacidad. Las deformidades son la hipoplasia del núcleo de la epífisis, dosificación, un engrosamiento del cuello femoral y un aumento de la distancia entre el cartílago y el articular y el fondo del acetábulo. Estas alteraciones dan una radiografía característica, aunque no siempre se puede diagnosticar con la radiografía, ya que no hay correlación entre el dolor y el estadio de la enfermedad. Epidemiología, pues se da en niños, al igual que la sinovitis y la epifisiolisis, más frecuente en niños, aunque hay mayor incidencia entre 5 y 7 años. Vale. 10-20% bilateralidad asincrónica. Si vemos una RX con la misma rarefacción de ambas caderas, no es Perthes, será displasia de Meyer. Importante. ¿Qué es una displasia? Es una anomalía en el desarrollo de lo que sea. Suele haber, en un 8-10% hay una historia familiar. Otros factores que siguen en investigación son el peso bajo al nacer y el retraso de 1 a 3 años entre la edad ósea y la cronológica. ¿A qué se debe? Pues bueno, como ya hemos dicho, es una necrosis parcial o completa de la epífisis femoral cuyas causas no están claras, ¿no? Una incompetencia de los vasos retinaculares, una incompetencia mecánica vascular, y la teoría de Ponseti dice que es una enfermedad sistémica de los cartílagos que tiene una manifestación, digamos el chivato, la manifestación local sería la cadera. Vale, ¿qué clínica va a dar esto? Pues bueno, es una enfermedad que es autolimitada, pero deformante. Presenta un dolor en la cadera con posibilidad de irradiarse al muslo y rodilla, una cojera en Trendelenburg, caída de la pelvis sobre la pierna no apoyada, ausencia de antecedente traumático, cadera en la típica posición antiálgica, con flexión, rotación externa y ligera abducción, con limitación de la movilidad desde fases precoces, sobre todo en la abducción y en la rotación interna. Diagnóstico se hace a través de la clínica y las técnicas de imagen. La radiografía apiaxial es lo primero que se hace y es una imagen característica. La artrografía se usa sobre todo durante las intervenciones quirúrgicas. La grammagrafía se ha usado mucho tradicionalmente y hoy día, aunque se sigue empleando, ha quedado relegada por la resonancia y el TAC. Se ven zonas frías debido a que son zonas avasculares. La resonancia y el TAC son las técnicas más sensibles. Para estadios precoces la resonancia y para estadios tardíos el TAC. Tardío el TAC y resonancia para estadio temprano. Diagnóstico diferencial, ¿con qué lo vamos a hacer? Pues bueno, depende de si es unilateral. La enfermedad del Lescalbe-Perthes habrá que hacer un diagnóstico diferencial con una sinovitis transitoria o una displasia de Meyer cuando es bilateral, porque esto es muy raro. Vale, y clasificaciones varias. Pues bueno, vamos a ver la más importante, que sería la del pilar externo de Hering, ¿no? Básicamente lo que vamos a medir es la que más se usa clínicamente porque es la más sencilla, ¿no? Vamos a dividir en 3 trozos la cabeza femoral y nos vamos a quedar con el tercio externo. Pues bien, si este tercio externo no tiene afectación, sería grado A. Si el tercio externo de la cabeza femoral tiene afectación con pérdida de altura menor al 50%, sería B.
Y si tienes pérdida de altura superior al 50% sería C. Vale. Los factores pronósticos. ¿Cuáles son los factores pronósticos? Pues fundamentalmente a menor edad mejor pronóstico, porque hay mayor capacidad de remodelamiento. Si hay pérdida de movilidad, peor pronóstico. Cuanto mayor peso, peor pronóstico. Los signos radiológicos que se asocian a peor pronóstico son el signo del Kage, que es básicamente un derivado de la clasificación del pilar lateral o externo de Hering. Y es que no se osifica la porción lateral de la epífisis. Eso es el signo del Cage, ¿no? Signo de Cage, que no se osifica la porción lateral de la epífisis. Vale. Luego la claudicación lateral de la epífisis, la extrusión o subluxación de cadera, rarefacción metafisaria difusa, horizontalización de la fisis, grado de extensión, etc. Tratamiento, pues hombre, hay que prevenir la deformidad de la cabeza femoral, alteraciones del crecimiento y la coxartrosis. Entonces, ¿en qué va a consistir este tratamiento? Pues bueno, hay que contener la cabeza femoral dentro del cotilo y movilizar la articulación mediante fisioterapia y reposo relativo y hacer una descarga articular que se consigue mediante férulas de descarga parcial en abducción o con reposo en decúbito y férula en rotación interna y abducción. Todo esto con la intención de que la enfermedad pues no progrese. Bien, entonces, ¿qué técnicas quirúrgicas? Bueno, ahí restaurar la movilidad articular es esencial y lo primero que hay que hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que hay que hacer en una enfermedad de Perthes? Bueno, ¿cómo se llama? Ponseti, ¿no? Ponseti era el que decía que la epifisiolisis es básicamente que es un proceso sistémico con una repercusión local en la cadera. Vale, entonces aquí restaurar la movilidad articular es lo esencial, es lo primero que hay que hacer. Porque si no se puede provocar una deformidad de la cabeza femoral en bisagra a la abducir. En la mayoría de los casos el tratamiento conservador consigue resultados satisfactorios. Por lo tanto, las intervenciones quirúrgicas quedan relegadas a un segundo plano. La osteotomía de Salter, que se hace en la cadera para prolongar el techo del acetábulo, una osteotomía femoral que va a ser de rotatoria y varizante, y ya está. Con esto hemos terminado el tema.